En el corazón del antiguo México, dos figuras se alzan con una ferocidad y un misticismo que aún resuena a través del tiempo. Los guerreros Águila y los guerreros Jaguar del Imperio Azteca. Conocidos por su valentía sin límites y sus habilidades de combate sobrenaturales, estos guerreros no eran solo soldados, eran la encarnación de la devoción y el honor. Guerreros elegidos por los mismos dioses. ¿Quiénes eran entonces estos guerreros enigmáticos? ¿Cómo vivían? ¿Cómo luchaban? ¿Y en qué creían? ¿Cómo era el mundo rodeado de dioses, rituales y un imperio que se extendía más allá de lo que los ojos podían ver? En este repaso desentrañaremos los secretos de los guerreros Águila y los guerreros Jaguar, sumergiéndonos en su mundo fascinante y descubriendo el legado que dejaron atrás. Bienvenido a Repasos para Zapazos, yo soy Tres y en este episodio vamos a embarcarnos en un viaje al pasado, al corazón del poderoso imperio azteca, para explorar la vida y las leyendas de los guerreros Águila y los guerreros Jaguar. Prepárate para una historia de valor, misticismo y poder que definieron toda una era. En el corazón de Mesoamérica, una civilización floreció con un poder y una complejidad que aún hoy nos asombra: el Imperio Azteca. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, los aztecas dominaron una vasta región, extendiéndose a través de lo que hoy conocemos como el México Central. Su imperio, centrado en la grandiosa ciudad de Tenochtitlán, era un hervidero de actividad política, económica y cultural. La guerra era el pulso de ese imperio expansivo. No solo era un medio para conquistar y expandir territorios, sino que también jugaba un papel crucial en la religión, en la economía y en la estructura social azteca. En este contexto, los guerreros aztecas no solo luchaban por riqueza o por poder terrenal, sino también por motivos espirituales. Los sacrificios y los rituales eran fundamentales para su cosmovisión, creyendo que la guerra alimentaba a los dioses y mantenía el equilibrio del universo. En este imperio de contrastes y convicciones, los guerreros Águila y los guerreros Jaguar emergieron como élites entre las fuerzas armadas. Eran mucho más que simples soldados. Eran símbolos de la valentía, la destreza y la devoción a los dioses. En la jerarquía militar del Imperio Azteca, dos tipos de guerreros se destacaban por encima de todos. Estos guerreros Águila y estos guerreros Jaguar eran la élite de la élite. No solamente reconocidos por su habilidad en el combate, sino también por su significado espiritual y social. Los guerreros Águila, adornados con plumas y atuendos que evocaban la majestuosa ave, eran vistos como mensajeros de los dioses y como símbolos del sol. Por otro lado, los guerreros Jaguar, vestidos con pieles que imitaban al poderoso felino, eran admirados por su fuerza y su habilidad para moverse sigilosamente en la batalla, tal y como el depredador que representaban. El camino para convertirse en uno de estos guerreros de élite estaba marcado por pruebas rigurosas y ceremonias de iniciación. Mucho más que la destreza física, también requería una profunda conexión espiritual y un compromiso con los valores aztecas. Ser un guerrero águila o un guerrero jaguar era un honor inmenso, reservado para aquellos que demostraban extraordinaria valentía y habilidad. Eran la encarnación viviente de la fuerza y del espíritu del imperio azteca. La transformación de un joven en un guerrero águila o en un guerrero jaguar era un camino lleno de desafíos y de sacrificios. ¿Cómo era este proceso de entrenamiento? Desde edad temprana, los jóvenes que mostraban potencial eran seleccionados para un entrenamiento intensivo. Entrenamiento físico, por supuesto, pero también la enseñanza de tácticas, de historia y de la cosmovisión azteca.
El entrenamiento abarcaba el manejo de diversas armas, de estrategias de combate y, crucialmente, la preparación espiritual. Los futuros guerreros aprendían a canalizar su fuerza interior y a conectar con los dioses aztecas. Al alcanzar la maestría en estas habilidades, los jóvenes eran sometidos a ceremonias de graduación, donde se les otorgaban los atuendos y armas distintivos de los guerreros águila o jaguar, marcando su entrada oficial a estas prestigiosas órdenes. Convertirse en uno de estos guerreros era un logro militar, pero también era una ascensión social y un compromiso con el mantenimiento del orden y de los valores del Imperio Azteca. En el campo de batalla, estos soldados eran reconocibles instantáneamente por sus distintivas vestimentas y armamento. Y aquí vamos con la parte favorita de todos. ¿Qué armas portaban estos guerreros? Los guerreros águila portaban atuendos adornados, como te decía, con plumas de águila y cascos diseñados para asemejarse a la cabeza de esta poderosa ave. Estas vestimentas eran un símbolo de estatus, pero también una representación de su conexión con el cielo y con el sol. Por otro lado, los guerreros jaguar vestían pieles de este felino, representando la agilidad y la fuerza del felino. Sus cascos y sus armaduras eran diseñados para evocar la ferocidad y el sigilo del jaguar, infundiendo temor en los corazones enemigos. En cuanto a las armas, ambos tipos de guerreros empleaban una variedad de herramientas de combate, desde el macuahuitl, una espada de madera incrustada con obsidiana, hasta lanzas y escudos decorados de manera intricada. El diseño de estas armas era funcional, pero también tenía un profundo significado cultural y espiritual, como en casi todo lo que estamos viendo de estos dos guerreros. Reflejaban la destreza y la identidad del Imperio Azteca. En el corazón de la maquinaria de guerra azteca, estos guerreros desempeñaban roles cruciales. ¿Qué tácticas empleaban? Además de que eran muy destacados por su valentía, la astucia táctica era muy importante. Eran maestros en el arte del engaño, la emboscada y la guerrilla, aprovechando al máximo el terreno y el elemento sorpresa. Los guerreros águila, con su visión estratégica, a menudo lideraban el ataque, sirviendo como la vanguardia en las batallas. Su habilidad para observar y actuar rápidamente era vital para el éxito en el combate. Los guerreros jaguar, por otro lado, eran especialistas en infiltración y en combate cercano. Su capacidad para moverse silenciosamente y atacar con rapidez los hacía adversarios temibles, especialmente en las emboscadas y en los ataques sorpresa. En las campañas de conquista y en la defensa de su territorio, la presencia de estos guerreros era sinónimo de fortaleza y de determinación. Era el corazón palpitante del ejército azteca, símbolos vivientes de su poderío militar. Además de su destreza en el campo de batalla, los guerreros águila y los guerreros jaguar ocupaban un lugar sagrado en la espiritualidad azteca. ¿Cómo era esta conexión con lo divino? Estos guerreros eran vistos como representantes terrenales de los dioses aztecas. Participaban en importantes rituales religiosos donde su presencia simbolizaba la protección y el favor divino. Los guerreros águila y los guerreros jaguar desempeñaban un papel crucial en los sacrificios y las ofrendas a los dioses. Claro que estas prácticas, malinterpretadas por un lado y, claro, violentas por otro lado, eran fundamentales para la cosmovisión de los aztecas. Estos sacrificios mantenían el equilibrio cósmico y aseguraban la prosperidad del imperio. Y claro, nuestros soldados estaban ahí, atentos, representando el favor de los dioses. La preparación antes de la batalla también incluía rituales de purificación y de meditación. Estos guerreros buscaban la guía y la fortaleza de los dioses, fortaleciendo su conexión espiritual
y mental antes de enfrentarse a sus enemigos. En la sociedad azteca, los guerreros águila y jaguar eran más que simples combatientes. Eran custodios de la tradición, mediadores de lo humano y lo divino, portadores de un legado espiritual muy, muy profundo. La caída del Imperio Azteca marcó el fin de una era, pero el legado de los guerreros águila y los guerreros jaguar perdura hasta nuestros días. En la historia, estos guerreros son recordados por su valentía, por sus habilidades y por su profundidad espiritual. Han inspirado videojuegos, literatura y estudios, fascinando a generaciones con su complejidad y su misticismo. En la cultura mexicana contemporánea, los guerreros águila y los guerreros jaguar siguen siendo un símbolo de potente identidad y resistencia. Su imagen y su espíritu siguen siendo celebrados. Además, estos guerreros han contribuido significativamente a nuestra comprensión de la rica historia y cosmovisión azteca, proporcionando una ventana invaluable a un pasado complejo y bastante sofisticado. Los guerreros águila y los guerreros jaguar, más que simples figuras del pasado, son un recordatorio del ingenio, la espiritualidad y la fuerza de una civilización que, aunque ya desaparecida, sigue resonando en el corazón de México y del mundo. Hemos recorrido un camino a través del tiempo, estudiando a estos guerreros que eran mucho más que combatientes, eran símbolos de una civilización que valoraba profundamente el coraje, la destreza y la conexión espiritual. Su legado nos enseña sobre la complejidad y la riqueza de las culturas precolombinas. Al recordarlos, recordamos también a un pueblo y un imperio que dejaron una huella imborrable en la historia y en la cultura humana. Esta historia es un testimonio a la resistencia, a la innovación y a la espiritualidad de los aztecas. Un recordatorio de que el pasado siempre tiene algo para enseñarnos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de estos bravos guerreros. Espero que este repaso te haya inspirado tanto como a mí y te haya brindado una nueva perspectiva sobre el increíble legado del Imperio Azteca. Por favor, no te suscribas todavía. En vez de eso, me gustaría que vayas a un video más y aprendas algo más sobre alguno de los guerreros más letales de toda la historia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo repaso.